Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Las lágrimas silenciosas de Afra Sarraolo anuncian el final con Mert Ramazan Demir. Descubre la verdad oculta tras esta crisis inesperada. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido el mundo de las revistas y ha dejado a todos los fanáticos con el corazón en la mano. La hermosa y talentosa Afra Sarraolo, quien siempre nos deslumbra con su sonrisa y energía positiva, ha protagonizado un momento que nadie esperaba. En su última entrevista, algo cambió en su mirada. No hubo gritos, no hubo escándalos, pero hubo un silencio que dijo más que 1000 palabras. Unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas cuando se mencionó un nombre muy especial, Mert Ramazan Demir. ¿Qué está pasando realmente entre esta pareja favorita del público? ¿Estamos ante una crisis pasajera o es este el comienzo de un final definitivo? Quédense con nosotros hasta el final, porque los detalles que tenemos hoy son verdaderamente impactantes. Todo comenzó ayer por la tarde, durante un evento muy exclusivo en el centro de la ciudad. Afra llegó luciendo espectacular, como siempre, con un vestido elegante que capturaba todas las miradas. Sin embargo, quienes la conocen bien notaron algo diferente en su aura. Había una tristeza oculta detrás de su maquillaje perfecto. Los reporteros, ansiosos por saber sobre sus nuevos proyectos y, por supuesto, sobre su relación con el carismático Mert Ramazan Demir, se acercaron a ella. Al principio, todo parecía normal. Afra respondía con cortesía, hablaba de su trabajo y agradecía el cariño de los fans. Pero la atmósfera cambió drásticamente cuando un periodista hizo la pregunta que todos temían pero querían saber, ¿cómo están las cosas con Mert? Se dice que no se les ha visto juntos en la última semana. Fue en ese preciso instante donde el tiempo pareció detenerse. La sonrisa de Afra se desvaneció lentamente. Bajó la mirada, tomó aire y, por unos segundos, no pudo pronunciar palabra. Sus ojos, siempre brillantes, se llenaron de lágrimas. Intentó contenerlas, pero una lágrima solitaria escapó, revelando un dolor profundo. Con la voz entrecortada, Afra finalmente dijo, a veces, el amor no es suficiente para entenderse, amigos. A veces, el silencio es la única respuesta que nos queda. Estas palabras dejaron a todos helados. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Mert y ella han tenido una discusión irreparable? Fuentes muy cercanas a la pareja nos han contado que la noche anterior a esta entrevista hubo una situación muy tensa en la casa que comparten. Se rumorea que los vecinos escucharon voces elevadas. Al parecer, el tema de la discusión fue el tiempo que pasan separados debido a sus agendas apretadas. Según un testigo anónimo, se escuchó a Mert decir en un tono desesperado, estoy tratando de hacer lo mejor para nosotros, pero siento que nada de lo que hago te hace feliz. Esta frase, cargada de frustración, podría ser la clave para entender la tristeza de Afra. Ella, por su parte, habría respondido entre sollozos, no se trata de hacer cosas, Mert, se trata de estar presente. Me siento sola incluso cuando estás aquí. Imaginen la escena, queridos seguidores. Dos personas que se aman profundamente, enfrentando el desafío de la incomunicación. Mert, quien siempre ha sido conocido por su carácter apasionado pero reservado, parece estar luchando con la presión de la fama y las expectativas de la relación. Afra, más emocional y sensible, necesita una conexión que siente que está perdiendo. Después de esa supuesta discusión, se dice que Mert salió de la casa dando un portazo y no regresó hasta la mañana siguiente. Esto explicaría por qué Afra se veía tan devastada durante la entrevista. El miedo a perder a la persona amada es un sentimiento que todos podemos comprender, y verla tan vulnerable nos hace cuestionar qué tan frágil puede ser el amor en el mundo del espectáculo. Pero la historia no termina ahí. Después de la entrevista, Afra fue vista hablando por teléfono en un rincón apartado, visiblemente alterada. Algunos dicen que estaba hablando con una amiga cercana, buscando consuelo. Se le escuchó decir,
no sé si podemos arreglarlo esta vez. Siento que algo se ha roto dentro de mí. Estas palabras son devastadoras para los fans que han seguido su historia de amor desde el principio. Mert Ramazan-Demir, por otro lado, ha mantenido un silencio absoluto en sus redes sociales, lo cual es inusual para él, ya que suele compartir momentos de su día a día. Este silencio digital solo alimenta los rumores de que la crisis es real y seria. Sin embargo, no todo está perdido. Sabemos que el amor entre Afra y Mert es fuerte. Han superado obstáculos antes y sus seguidores creen que pueden hacerlo de nuevo. Un amigo cercano de Mert comentó a otro medio, Mert está destrozado. Él la ama con locura, pero a veces no sabe cómo expresar sus miedos. Solo necesita tiempo para calmarse y darse cuenta de que no puede perderla. Si esto es cierto, todavía hay esperanza. Quizás esas lágrimas de Afra sean el llamado de atención que Mert necesita para reaccionar y luchar por su relación. Tal vez, este momento doloroso sea necesario para que ambos se den cuenta de lo mucho que se importan y decidan hacer cambios verdaderos en su dinámica. El mundo de la farándula es complicado, lleno de luces y sombras. Lo que vemos en las cámaras es solo una pequeña parte de la realidad. La tristeza de Afra nos recuerda que, detrás de la fama y el glamour, son seres humanos con corazones que sienten, sufren y aman. La presión mediática puede ser un veneno para las relaciones, y ellos están bajo el microscopio constantemente. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima es analizada por millones. Es comprensible que a veces esa presión explote, como sucedió en esa entrevista. Ahora, todos estamos esperando el siguiente paso. ¿Mert romperá su silencio? ¿Veremos una reconciliación pública o un comunicado oficial de separación? Las próximas horas son críticas. Si Mert realmente dijo nada de lo que hago te hace feliz, es una señal de que se siente poco valorado, mientras que Afra, al decir me siento sola, expresa una necesidad emocional no satisfecha. Es un clásico problema de comunicación que, con amor y paciencia, se puede resolver. Esperamos de todo corazón que encuentren el camino de regreso el uno al otro, porque hacen una pareja maravillosa. Seguiremos muy de cerca cada movimiento, cada publicación y cada declaración de estos dos actores tan queridos. No dejaremos pasar ningún detalle. Queremos verlos felices, ya sea juntos o separados, pero sobre todo, queremos que el amor triunfe. Esta situación nos enseña que debemos cuidar a quienes amamos y no dar nada por sentado. Las lágrimas de Afra son un recordatorio de la fragilidad de los sentimientos. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que las lágrimas de Afra son una señal de un final definitivo o solo un momento de debilidad? ¿Piensan que Mert tiene razón al sentirse presionado o debería ser más comprensivo con los sentimientos de Afra? ¿Qué harían ustedes en su lugar si su pareja les dijera que se siente sola? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Creen que volverán a estar juntos pronto? Escriban sus teorías y mensajes de apoyo para la pareja. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este drama y darle like al video si les ha gustado nuestro reporte. Hasta la próxima, con más noticias exclusivas.